El pánico de la OTAN, bases secretas rusas y la traición a Zelensky. Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer análisis de este jueves 20 de agosto. Hoy vamos a arrancar alejándonos un momento de las trincheras para mirar lo que está pasando en los pasillos del poder. Sí, porque las noticias que llegan desde Moscú y Washington son definitivas. La diplomacia está muerta. El Kremlin acaba de admitir públicamente que la pausa en las negociaciones con Estados Unidos sobre Ucrania pues se mantiene. Y la razón es brutalmente simple. No hay absolutamente nada que discutir. Amigos, en una reciente entrevista con el periodista favorito del Kremlin, con Pavel, Yuri Ushakov, el asesor directo de Vladimir Putin, dejó claro que cualquier intento de Occidente por imponer una congelación del conflicto en la actual línea de contacto es categóricamente inaceptable para Rusia. Vaya, hombre. Finalmente, ¿no? Finalmente, los rusos están enseñando cómo hacer las cosas, ¿no? Y si esa es la única propuesta en la mesa, pues, amigos, los enviados de Donald Trump como Steve Witkoff y Jared Kushner ya no tienen ningún motivo para viajar a Moscú, ¿verdad? Así pues que entramos a la traición de áncoras y el engaño de la congelación. Para entender por qué llegamos a este punto muerto, tenemos que hablar de lo que ocurrió a principios de año. Como bien recordarán que en su momento Witkoff y Kushner visitaron Rusia y tuvieron reuniones maratónicas de hasta 4 horas con el Kremlin, ¿no? Todo parecía constructivo. Pero, ¿qué pasó después? Absolutamente nada. La razón es evidente. El famoso y extraoficial acuerdo de Anchorage se hizo pedazos. El trato informal era que Ucrania retiraría sus fuerzas del Donbass a cambio de congelar otras áreas, pero Trump no cumplió su parte. Vio las concesiones de Moscú como una señal de debilidad y presionado por los halcones de Washington y Europa, hay que decirlo también, y Europa, exigió aún más. Putin se sintió traicionado, pues, una vez más. Ahora bien, desde la perspectiva rusa, ¿de qué clase de victoria estarían hablando si las fuerzas ucranianas siguen atrincheradas en ciudades claves del Donbass como Kramatorsk y Sloviansk, controlando además recursos hídricos vitales? Para Moscú, aceptar un alto fuego ahora no es la paz, es simplemente una bomba de tiempo, ¿verdad? Y esto lo hemos discutido acá ya en más de una ocasión. No vale la pena repetirlo, ¿verdad? Ahora bien, la presión de Washington y el factor Medio Oriente. En lugar de buscar acuerdos, Estados Unidos pisó el acelerador de la presión. Empezaron a sancionar a gigantes energéticos como Lukoil y Rosneft, amenazando con sanciones infernales a cualquier país que colabore con Rusia. De hecho, Marco Rubio, actuando como secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, ya no se esconde. Ha dicho ante el Congreso de Estados Unidos que Estados Unidos no es un mediador, sino que es parte activa del lado ucraniano. Y lo han demostrado incrementando drásticamente la inteligencia que le dan a Kiev para atacar el interior de Rusia. Esto ya no es ni un secreto. El cálculo de Washington era que esta presión haría que las élites rusas se doblegaran y obligaran a Putin a firmar un acuerdo humillante. Pero se equivocaron de nuevo. Rusia ha respondido yendo a la guerra total. Además, Estados Unidos ahora mismo está hundido hasta el cuello en la crisis con Irán y el Medio Oriente, lo que deja a Washington sin margen de maniobra para un diálogo sobre Ucrania, un diálogo serio sobre Ucrania. La trampa europea y el veredicto final. Pero hay un factor que no podemos olvidar: Europa. Rusia sabe que no basta con llegar a un acuerdo con Estados Unidos hoy en día.
Gran Bretaña, Alemania y Francia son los verdaderos supervisores y patrocinadores de Kiev. Y negociar con ellos es más difícil. ¿Y saben por qué esto es más crítico? Acabo de escuchar de las propias palabras de Donald Trump que Estados Unidos se retira de la OTAN. Según dice él, ¿para qué seguir protegiendo a los que en su momento se les pidió ayuda y la negaron? Y que Estados Unidos sigue invirtiendo miles de millones de dólares en la OTAN. ¿Y para qué? Estados Unidos siempre los protege. O sea, todo esto, que quizás es un show, como siempre nos quieren dar a entender que están distanciados, que están enamistados, pero bueno, esto es lo que tenemos sobre la mesa y esto indica muchos factores, amigos. Pues bien, los europeos, como todos sabemos y no es ningún secreto, detestan a Trump y harán todo lo posible por sabotear cualquier intento de acuerdo que él proponga antes de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. Odian a Trump, pero no a Estados Unidos. Hay que tenerlo muy claro. Europa prefiere alargar la guerra, desgastar a Rusia y ver si logran provocar un estallido social interno, aunque eso signifique perder su propio prestigio. Pues bien, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues la guerra va a continuar. Moscú ha entendido que frente a un Washington hostil y una Europa dispuesta a sabotear cualquier paz, su única salida no es retroceder ni aceptar altos al fuego de trampa. La única opción para Rusia hoy es avanzar y buscar una victoria aplastante hasta que el sistema en Ucrania colapse por completo. Así pues, amigos, se avecinan tiempos oscuros y acelerados en el frente. Les digo una cosa, no estamos para escuchar chismes de que si Putin es un traicionero de Rusia, que si Putin realmente está haciendo lo correcto. Ahí están los hechos, sobre la mesa, sobre el tablero geopolítico, ¿verdad? A la vista de todos. Rusia no se ha hecho para atrás. Aparentemente ni siquiera Kushner y Witkoff van a poder regresar al Kremlin a seguir kushet, a seguir comiendo, ¿ya? Porque los rusos están en su posición. Una cuestión más, con esta pregunta que siempre se me hace de Vladimir Putin. Ojo, Vladimir Putin no es el único que toma decisiones en Rusia, como nos lo quiere dar a entender los medios británicos, estadounidenses y occidentales. Sí, él es el único representante, podríamos decir, el presidente del país, pero él tiene su consejo de seguridad. Antes de tomar una decisión de índole que afecta al país, no la hace solo. No quiero decir que no la pueda hacer solo, pero no la hace solo. Tiene que tener el aval del Consejo de Seguridad de Rusia. Hay más gente que toma decisiones en Rusia, no solamente es Putin. Vemos a un equipo de Putin, obviamente es el líder, pero al final de cuentas es un equipo. Pues bien, amigos, les digo, se avecinan tiempos oscuros y acelerados en el frente. Ahora bien, ¿y por qué les digo que son acelerados en el frente? Y es porque ha aparecido este eh, artículo en The Independent, las bases secretas y el pánico de la OTAN. Y es que se creían que tras el colapso diplomático la situación se iba a estancar. Presten mucha atención a lo que acaba de salir a luz, porque el nivel de escalada pues acaba de romper el techo. Una investigación reciente basada en imágenes satelitales y documentos filtrados ha revelado que Rusia no solo está atacando a Ucrania, sino que ha construido y ampliado al menos 10 bases secretas, pues aparentemente no tan secretas, ¿no? Como casi 60 nuevas plataformas de lanzamiento a lo largo de sus fronteras con Bielorrusia y Ucrania. ¿Para qué son estas bases? Pues están diseñadas específicamente para lanzar enjambres masivos de drones impulsados a reacción. Y aquí viene el dato que tiene a la OTAN dando la voz de alarma. Por su ubicación y alcance, estos drones de alta tecnología no solo buscan saturar las defensas ucranianas,
sino que tiene la capacidad de golpear en lo más profundo del territorio de la Alianza Atlántica. ¿Ok? Así que nos encontramos comprobando las líneas rojas de Europa. Amigos, esto ya no es paranoia occidental. Esto ya está ocurriendo. En los últimos días hemos visto cómo casas de la OTAN han tenido que despegar de emergencia para derribar drones que violaron el espacio aéreo de Rumania y Letonia. Por ejemplo, ¿no? Que si fueron rusos, que si fueron ucranianos, que si fueron de locales. Bueno, el hecho es el hecho, ¿no? La inteligencia estadounidense ya maneja un escenario de pesadilla. Creen que Vladimir Putin, ¿se dan cuenta? No hablan de que creen si Rusia, si creen que no. Creen que Vladimir Putin, es que esta es la imagen que nos quiere dar estos diarios, ¿no? Es Vladimir Putin el que se levanta en la mañana con el pie cojo y decide buscar un chivo expiatorio ahí por Berlín o por Madrid, ¿no? No, amigos. Poner atención cómo nos pintan la narrativa porque nos quieren convencer de algo. Pues bien, sigamos con esto. Creen que Rusia podría estar preparándose para ordenar un ataque limitado contra un país aliado. No una invasión total, sino una incursión rápida o un ataque con drones para probar las defensas y ver hasta dónde puede llegar Rusia sin desencadenar una respuesta total del famoso artículo 5. Y vaya que la OTAN se lo está tomando en serio. Han anunciado que invertirán 40.000 millones de dólares en los próximos 5 años solo en capacidades antidrones y que multiplicarán por 5 el entrenamiento de sus operadores. El miedo a que la guerra salpique a Europa, pues ya no es un mito, es una partida presupuestaria urgente. Y quizás esa sea la razón, la de esos incendios que han sucedido en Bulgaria, en Italia. Ahí miraba yo los diarios italianos que están ahí de tingo al tango buscando quién es el culpable de ese incendio en esa planta eh, Italia-alemana, ahí cerquita a 60 kilómetros de Roma. No se atreven a decir que ha sido Rusia. Les gustaría mucho, pero eso indicaría pues artículo 5, ¿no? Pues el pánico de la OTAN y los drones. Piénselo un segundo, pónganse a pensar esto. La OTAN no saca 40.000 millones de dólares de la noche a la mañana solo por precaución. Lo hacen porque saben que la doctrina militar rusa ha mutado. ¿Sí o no? Estos nuevos enjambres de drones a reacción ya no son los viejos y ruidosos ciclomotores Shahid del inicio del conflicto. Son armas diseñadas para saturar los escudos electrónicos occidentales. Si un solo drono perdido ya paraliza el espacio aéreo en Rumania o Letonia, imaginen el caos logístico y político si Moscú decide lanzar una oleada de advertencia. El pánico en Bruselas, no es por una invasión terrestre, es por darse cuenta de que su cacareada cúpula de hierro europea tienen agujeros por todas partes. El pretexto y los drones británicos. Pero, ¿qué pretexto usaría Moscú para justificar un ataque directo a la OTAN? Amigos, la respuesta nos las dio el diario The Times este mismo fin de semana, hace poco. Por primera vez en estos 4 años y medio de conflicto se ha confirmado que las fuerzas ucranianas están utilizando drones de fabricación británica para atacar infraestructura estratégica. Se los dije, ¿no? Creo que el domingo les hablé de esto, ¿no? Como refinerías de petróleo en las profundidades del territorio continental ruso, ¿verdad? Putin ya ha sido muy claro al respecto. Para el Kremlin, el uso de armas occidentales dentro de Rusia ya no se considera ayuda a Kiev, sino la participación directa de la OTAN en la guerra. Así pues, las piezas están sobre el tablero y la mecha para un conflicto directo está más corta que nunca, amigos. Ahora, cambiemos un poco de contexto y hablemos de la guerra sucia en Kiev y la operación Forrest Gump.
No es de coña, ¿eh? Así se llama esta operación, Forrest Gump, como la película. Pero si ustedes creen que los problemas de Kiev están únicamente en el frente militar, les digo una cosa, están muy equivocados. Mientras los misiles caen y las trincheras colapsan, en los despachos del poder en Ucrania se está librando una guerra civil política y aunque no me lo crean, yo sé que, espero que estén sentaditos ahí, estén bien agarraditos por lo que van a escuchar, y de corrupción. ¿Quién lo iba a creer, no? Corruptos en Ucrania. ¿Quién lo iba a creer? Que parece sacada de una película de mafias. Resulta que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, por sus iniciales NABU, NABU, acaba de lanzar una operación especial que, de manera muy burlona, han bautizado como Operación Forrest Gump. El objetivo, nada menos que el círculo de poder más cercano al presidente Zelensky. Han salido a luz grabaciones de audio donde exministros y altos funcionarios hablan abiertamente sobre sobornos masivos y bolsos llenos de dinero. En uno de los audios filtrados se escucha cómo el exministro German Galushenko presuntamente paga la universidad de élite de su hijo en Suiza. Solamente unos $200,000 al año. Solo $200,000 al año. Con dinero directamente robado del Estado. ¿Y el Estado de dónde consigue ese dinero? Directamente de los bolsillos de los contribuyentes europeos. ¿Qué nivel, eh? Cuando se le preguntó al respecto en la corte, su defensa fue literalmente decir que sus amigos ricos le pagan los estudios, así como lo escuchan. Sí, sus amigos ricos. Macron, Starmer, digo yo. Pues bien, la guerra sucia, ¿no? Y el soldado de a pie. Amigos, quiero que hagamos una pausa aquí y dimensionemos esta locura. Mientras estamos debatiendo sobre el colapso del frente y los soldados ucranianos están atrapados en el lodo de las trincheras, racionando munición, bebiéndose su orina y enfrentando el invierno, sus élites están lavando el dinero del Estado para pagar colegiaturas de $200,000 en Suiza. ¡Ja! Esto es una bofetada directa a su propio pueblo. Amigos, este nivel de cinismo nos explica perfectamente por qué el reclutamiento forzoso en las calles de Kiev se ha vuelto tan brutal. Nadie, nadie quiere ir a dar la vida por un gobierno donde los altos mandos están repartiendo el botín antes de que el barco termine de hundirse. ¿Verdad? El blanco es el círculo íntimo de Zelensky. Ya les explico por qué. Pero este escándalo no es justicia ciega. Es una guerra de poder puro y duro. Según la prensa alemana y los medios locales ucranianos, la NABU, que cuenta con fuerte respaldo occidental, ya vamos a hablar de esto más adelante, quién es ese respaldo occidental, está apuntando ahora a los pesos más pesados del entorno de Zelensky. Andriy Yermak, su jefe de administración y sombra política, y David Arhamia, el líder de su partido en el Parlamento. Las autoridades están allanando propiedades y recolectando pruebas, incluso pidiendo muestras de ADN. Los investigadores creen que los rastros biológicos en los objetos incautados coincidirán con los sobres llenos de efectivo que se repartían en el Parlamento para sobornar a los diputados y asegurar votos a favor del gobierno. Yermak y Arhamia son básicamente los arquitectos del poder de Zelensky. Que la agencia anticorrupción vaya por ellos significa que los cuchillos están desenvainados en Kiev. Bueno, el chantaje político y esa amenaza de golpe. La pregunta es, ¿por qué ahora? Todo este escándalo explota justo en la víspera de votaciones cruciales en el Parlamento, como el nombramiento del nuevo ministro de Defensa. Esa filtración de estos audios y acusaciones es una operación de chantaje político descarada. Hay facciones internas como la liderada por el exministro Mikhail Fyodorov, que están utilizando a las agencias anticorrupción para presionar a los diputados, obligar a Zelensky
a ceder puestos de poder e incluso, como reportan algunos analistas, comenzar a pavimentar el camino para forzar unas elecciones presidenciales en medio de la guerra y derrocar al propio Zelensky. Así que mientras Europa teme un choque directo con Rusia y los frentes militares se desmoronan, en Kiev la élite política está más preocupada por proteger sus bolsillos de dinero, sus bolsos de dinero y apuñalarse por la espalda. Como dicen, el mayor enemigo de Ucrania hoy, además del invierno, es su propia corrupción endémica. Cambiemos un poco de tema y hablemos de el fin de 2026, ese mensaje de Putin. Pues bien, con todo este caos político en Kiev, desde Rusia acaba de llegar una señal que ha desatado todo tipo de rumores sobre el fin de esta guerra. El 19 de agosto, ayer, Vladimir Putin dio instrucciones directas a su gabinete para preparar el regreso y la inserción laboral de los militares una vez que termine la operación especial. Los analistas rusos, incluyendo medios como Sargrad, ya están debatiendo abiertamente. ¿Significa esto que el Kremlin planea terminar las hostilidades para diciembre de 2026? Pues para responder a esto, no hay que mirar los discursos, sino los movimientos en el mapa, porque el punto de inflexión estratégico está ya ocurriendo. Ponen atención, a 5 kilómetros de Sloviansk y una nueva táctica. Así que vamos al mapa de Donbass. Tenemos noticias críticas. Las fuerzas rusas del Grupo Sur han roto las líneas, avanzando más de 6 kilómetros y capturando la aldea de Orejovatka. Esto es vital porque han cruzado el canal Seversky Donetsk-Donbass y ahora están a escasos 5 kilómetros de los límites de Sloviansk. Solo queda una granja en el camino. Las tres últimas ciudades fortalezas de Ucrania, Drushkovka, Kramatorsk y Sloviansk, ya están a tiro directo de artillería. Estar a solo 5 kilómetros no es solo una métrica, es una sentencia de muerte logística. Sloviansk y Kramatorsk no son simples ciudades, amigos. Son el corazón de la red de suministro ucraniana en el este. Si la artillería rusa ya tiene a tiro directo esas zonas, significa que cada convoy de municiones, cada vehículo de evacuación médica y cada rotación de tropas ucranianas tienen que pasar por una zona de exterminio. El general Ivanayev ha entendido que no necesita luchar calle por calle si puedes estrangular las vías de acceso. Al aislar a estas guarniciones, Rusia está convirtiendo a las fortalezas ucranianas en trampas de las que no pueden salir. Y esto no es casualidad. Las tácticas rusas han cambiado drásticamente bajo el nuevo mando del general Andrei Ivanayev en el grupo central. En lugar de avanzar fase por fase, están lanzando ataques simultáneos en el sector de Dobrepila. No solo entraron por el este, sino que flanquearon por el norte, cortando la ruta a Kramatorsk. Han despedazado la línea de defensa ucraniana, aislado las guarniciones en pequeños focos y ahora están completamente cercados y sin apoyo de artillería. Pues bien, esto nos lleva de vuelta al mito de la movilización y la señal de la CIA. Amigos, ante estos avances masivos, en Occidente se sigue repitiendo el mito de que Rusia necesita otra movilización desesperada. Pero los datos internos rusos desmienten esto por completo. Según fuentes militares, de rotación actual de las tropas rusas está estructurada de la siguiente manera. Y ponen atención a los números porque son sorprendentes. 25% en combate activo en la primera línea. ¿Ok? 25%. 25% en descanso y recuperación en la retaguardia cercana. 15% en entrenamiento fuera de la zona de conflicto. Y 35% de vacaciones planificadas o recibiendo tratamiento médico. Literalmente, Rusia está avanzando con solo una fracción de su fuerza total en la línea cero. ¿Y, y cómo responde Estados Unidos
a este imparable avance ruso y a los nuevos acuerdos del Kremlin con China e Irán en el Ártico, el Pacífico y el Mar Caspio? Con la guerra sucia interna que vimos hace un momento. Contrario a lo que dicen en Europa, los analistas rusos confirman que la NABU, la Agencia Anticorrupción Ucraniana, no responde a Bruselas. Responde a la CIA y al FBI. Las redadas contra el círculo íntimo de Zelensky son un mensaje desesperado de Washington a Moscú. Una señal de que Estados Unidos está intentando controlar su propio monstruo en Kiev sin tener que desconectar el Internet. Dígase la conexión Starlink y la inteligencia militar. Así pues, amigos, que las piezas se están encajando de una manera brutal. Por un lado, Rusia acelera su maquinaria militar para provocar el colapso del frente antes del invierno, acercándose a los bastiones finales del Donbass. Por el otro, Occidente, asfixiado burocráticamente y aterrado por las alianzas de Putin, lanzan a sus perros de la CIA para desmantelar al gobierno de Zelensky desde adentro, usando la excusa de corrupción. Cuestión que los rusos no se la tragan también. La pregunta que les dejo hoy es la siguiente. ¿Creen que el ejército ucraniano se desmoronará primero por la presión militar rusa en el Donbass? ¿O veremos un golpe de Estado en Kiev orquestado por sus propios aliados occidentales antes de que termine el año? Déjenme sus análisis en los comentarios. Saben que siempre los leo, ¿verdad? Así pues, si este nivel de información les aporta valor, revienten ese botón de me gusta, like, suscríbanse al canal si no lo han hecho y compartan este video. Nos vemos pronto en la próxima actualización muy interesante porque hablaremos de muchas noticias internacionales que todas se entrelazan en la maraña de la geopolítica. Mantengan ese pensamiento crítico siempre alerta. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.